En este momento la unidad de búsqueda se encuentra desarrollando una fase del plan regional de capítulo específicamente del norte y nordeste de Antioquia, que comprende 27 municipios en una subregión identificada para desarrollar un conjunto de estrategias que nos permitan determinar dónde se encuentran los desaparecidos y quiénes son los desaparecidos. ¿Eso qué significa? Significa que nuestras labores durante esta semana en este municipio van a ser dirigidas a recolectar información sobre las personas desaparecidas, sobre los lugares o fuentes de información que nos remitan a los lugares donde pueden encontrarse las personas desaparecidas, pero también estamos abordando uno de los lugares que, de acuerdo a la investigación que hasta ahora hemos hecho, nos remite que pueden encontrarse desaparecidas personas o cuerpos de personas desaparecidas, que es el cementerio de esta localidad. Este abordaje lo hacemos luego de hacer una investigación y un cruce de información que nos da cuenta de la existencia de un grupo de cuerpos sin identificar, que en esta fase recuperaremos algunos sobre los cuales podríamos tener un indicio de a quiénes puede corresponder, porque la idea de la tarea humanitaria que realiza la unidad es poder agilizar la búsqueda, y poderla agilizar significa que recuperemos los cuerpos de personas sobre las cuales tenemos indicios sobre su identidad, de manera que podamos darle respuesta lo más rápido posible a sus seres queridos. Así que en esta semana estaremos desarrollando, como he dicho, una fase de este plan regional de búsqueda para poder avanzar en la búsqueda de más de 3.000 personas desaparecidas, que son las que en este momento la unidad tiene como referencia, que se produjeron durante el conflicto armado de manera prolongada durante 58 años en estos municipios, pero que también tiene que ver con la acción o las acciones de todos los actores del conflicto armado. Nosotros, la tarea metodológicamente hablando es documentar primero, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cementerio, documentar ese cementerio. Y uno de los resultados de esa documentación es, como estás diciendo, que hay 50 cuerpos no identificados. Esos cuerpos, en principio, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho y la información que tenemos, podrían corresponder a personas dadas por desaparecidas. ¿Por qué digo en principio? Porque solamente una vez recuperados los cuerpos podremos determinar si tienen una muerte violenta y consistente con el conflicto armado. ¿Por qué? Porque esos cuerpos no identificados pueden corresponder a personas que no tengan estas huellas, que hayan muerto por alguna otra razón, pero que no corresponden al conflicto armado. ¿Por qué estos 18 cuerpos iniciales? Primero, como decía, porque tenemos información que podrían orientar la identificación, pero dos, porque de acuerdo a las fuentes consultadas, son cuerpos que podrían tener huellas de heridas consistentes con el conflicto armado. Entonces vamos metodológicamente, metódica y sistemáticamente abordando esos 50 cuerpos a través de distintas acciones. La unidad hace su labor de búsqueda desde un enfoque humanitario con una perspectiva psicosocial. ¿Eso qué significa? Uno, que la búsqueda tiene un eje central de acción, y son las personas. ¿Cuáles personas? La persona que fue desaparecida y la persona que la está buscando, o las personas que la están buscando. ¿Eso qué significa? Que para nosotros es importante saber cuál es la búsqueda que ha hecho esa familia o esas familias o esa organización que ha apoyado a las familias, cuáles son los recorridos hechos, pero también cuáles son las inquietudes, necesidades y expectativas que tienen de la búsqueda y la respuesta institucional, pero también tiene una tarea esencial que toca con lo psicosocial, y es: reconocemos que la desaparición de un ser querido causa un sufrimiento permanente, que la Corte Constitucional y con la Corte Interamericana ha calificado de trato cruel, inhumano y degradante. Si eso es así, la búsqueda humanitaria tiene que ser ágil,
tiene que brindar la respuesta lo más rápido posible. Entonces, por eso también la búsqueda con este método de ir abordando sistemáticamente la información que encontramos en el cementerio, abordaje de los cuerpos, el análisis de los cuerpos y la entrega lo más rápido posible a los familiares. El mandato de la unidad es dirigir y coordinar la búsqueda humanitaria de las personas desaparecidas. Entonces, el mandato dice búsqueda humanitaria para saber qué pasó con ellas y en lo posible encontrar o determinar su paradero. Cuando dice lo posible es porque se reconoce que por la dinámica del conflicto armado y sobre todo las prácticas de los grupos armados es posible que haya cuerpos que no encontremos. Pero el derecho esencial que la unidad debe satisfacer en el marco de la justicia transicional es el derecho a saber. Un familiar tiene derecho a saber si su familiar está vivo o no lo está y qué fue lo que pasó con él, aunque eventualmente no podamos determinar o encontrarlo físicamente. Entonces creo que poder al compartir con los familiares el avance de las investigaciones, el avance de la información que podamos consolidar sobre la suerte y paradero en lo posible de su ser querido, creo que le ayuda al familiar a aliviar ese sufrimiento y sobre todo la incertidumbre, porque la incertidumbre ¿qué es? Es la espera constante, es la angustia constante. Luego, poder cerrar por lo menos en una investigación qué fue lo que pasó, sin duda contribuye a aliviar ese sufrimiento. Una vez se recuperan los cuerpos son entregados al Instituto de Medicina Legal. ¿A qué le apuesta la unidad en términos metodológicos? En términos nuevamente de la agilidad. Que entrega el cuerpo, pero entrega la información de contexto de ese cuerpo. Es decir, si tenemos familiares que pueden corresponder a ese familiar que estaba buscando y que se recupera el cuerpo, cuáles son las necropsias que de pronto se hicieron antes de ser inhumado en el cementerio, si tenemos información genética de los familiares que nos permitan agilizar o cruces que lleven a la identificación. Entonces, después de la entrega del cuerpo al Instituto de Medicina Legal, junto con toda la información de contexto, lo que sigue es que el Instituto de Medicina Legal, de acuerdo a su mandato, debe hacer un análisis forense sobre el cuerpo. Ese análisis forense es un análisis antropológico que dice si es un hombre, es una mujer, cuál es la estatura, cuál es la filiación racial, no sé si ese sea el término más apropiado, si es una persona de qué estatura, de qué edad promedio, y después de ese análisis antropológico se va a hacer exámenes médicos y es determinar qué huellas de salud o en los huesos o en las estructuras que encontremos se encuentran y que puedan ser consistentes con la información pre-mortem que ha entregado la familia. Eso ayuda, todo eso va sumando a la identificación. Y también van a hacer un análisis odontológico y eso, igual que la información pre-mortem, va a poder decir y constatar si tenía toda la dentadura, si le faltaba alguna y coincide con lo que describió la familia. Y luego de ese examen, de estas especialidades, se saca una conclusión forense del conjunto de esos exámenes para decir cuáles fueron las causas de muerte. Después de esto, el perfil genético del hueso o de la parte del hueso que se haya sacado del cuerpo, junto con el perfil genético que se haya procesado de la muestra entregada por los familiares, va a llevar a la coincidencia o no que lleve a la identificación, porque los cuerpos no tienen identificación, los cuerpos son identificados y solamente cuando se identifica un cuerpo podemos decir que hemos encontrado un desaparecido y que el alivio del familiar se produce cuando se lo entregamos dignamente. Todos podemos aportar a la búsqueda.
y podemos aportar no haciendo lo mismo, sino haciendo distintas cosas. El llamado que la unidad hace es a que bajo la dirección y coordinación que le corresponde a la unidad, podamos sumar esos esfuerzos. Y esos esfuerzos no son solamente de las instituciones, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, la unidad de víctimas, la unidad de tierras, que tiene información también importante, sino también de todos los actores sociales en una comunidad determinada. Una comunidad puede no saber quiénes fueron las personas desaparecidas ni dónde está, pero sí sabe cómo estaba la comunidad, cuáles fueron los cambios que se dieron en la comunidad, cuáles fueron las personas de las cuales no volvió a saber nada y cómo esto estaba articulado a lo que fueron los cambios que el conflicto armado ocasionó. Eso que no está mencionando un desaparecido puede ser información fundamental para contrastar ¿con qué? Con el relato del familiar. Completa la historia y ayuda a encontrar la ruta del paradero de la persona desaparecida o de la suerte que corrió la persona desaparecida. Entonces, ¿el llamado a qué es? A que nos sintamos parte de la búsqueda, pero sobre todo que finalmente, como decía en estos días una persona que nos escuchaba, la búsqueda se haga no de manera desorganizada, sino que se haga de manera organizada, sistemática y sobre todo haciendo eficiente la respuesta y el esfuerzo del Estado hacia un sentido y fin que nos convoca a todos y todas y que nos convoca sobre todo a las instituciones, y es aliviar el sufrimiento, contribuyendo a la reparación de las víctimas a través de la determinación de la suerte y paradero de sus seres queridos. Yo creo que Santo Domingo es un muy buen ejemplo de buena práctica. Y esto es tan importante para hacer eficiente la respuesta del Estado. O sea, las buenas prácticas son aquellas que te muestran que hacer las cosas de una manera o comunicarse de una manera ayuda a hacer más rápido el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros venimos a recolectar información como vamos a cualquier otro lugar del país a buscar información. ¿Y por qué hoy estamos acá? ¿Por qué estamos acá durante una semana agilizando la búsqueda a través de distintas acciones? Porque tuvimos la escucha, la colaboración y la contribución de actores fundamentales como la alcaldía, como el hospital, como la parroquia. ¿Y eso qué significa? Primero, que escucharon, que se dispusieron, pero que nos permitieron el acceso a la información. Entonces creo que esta ha sido una acogida muy importante que nos permite que en solo 2 meses, entre agosto y hoy, ya estemos haciendo intervenciones concretas para poder determinar el paradero de por lo menos 18 personas que esperamos recuperar sus cuerpos del cementerio durante esta fase del plan regional. Por eso, insisto, es una buena práctica que invito a todas y todos a seguirla, porque entre más rápido podamos saber qué pasó con los desaparecidos, más rápido reparamos, más rápido sanamos estos territorios que también han sido afectados por la desaparición. La parroquia de Santo Domingo de Guzmán, bajo su custodia, tiene el cementerio que también lleva este nombre, Santo Domingo, y que en este lugar reposan todos nuestros seres queridos,
un lugar donde acogemos a todas aquellas personas que pasan de la vida a la vida eterna, que pasan por ese momento existencial de la muerte y que para hombres y mujeres de fe en Cristo resucitado esperamos gozar de la vida eterna. Y en este lugar también reposan unos seres queridos que, como personas no identificadas, comúnmente llamadas NN, la parroquia desde hace 4 años ha venido haciendo gestiones para que las diferentes instancias a quienes les pueda corresponder prestar este servicio de identificación y el servicio de localización de sus seres queridos, pues lo hagan. Nos dimos a la tarea de organizar toda la base de datos, nos dimos a la tarea de focalizar cada una de las bóvedas, 50 bóvedas marcadas con personas no identificadas. Y a buena hora apareció la unidad de búsqueda de personas no identificadas. Y con todos estos datos y sobre todo interactuando con otras instituciones como el Hospital San Rafael, como la Inspección Municipal, como el Enlace de Víctimas, todas las instancias donde se puede encontrar identificación, documentación y datos importantes, pues ha hecho posible que su presencia entre nosotros haga un primer hallazgo y haga una primera intervención. Así que la parroquia ha prestado este servicio en sus archivos, ha prestado este servicio de base de datos del cementerio y sobre todo la disponibilidad para que esta acción humanitaria por parte de la unidad de búsqueda de personas no identificadas haga presencia y sobre todo cumpla esta misión humanitaria. Una labor que va a aliviar a muchas familias que podrán completar su duelo, pero sobre todo para muchas familias que desde la fe en Cristo resucitado le podrán dar cristiana sepultura a sus seres queridos. Quisiera destacar en esta labor que hemos tenido durante esta semana el profesionalismo de este equipo. Es una labor minuciosa, milimétrica, es una labor que cada movimiento, cada detalle se registra, es algo definitivamente muy profesional, técnicamente muy sustentado todo, cada persona en su labor y sobre todo la dignidad con la que hacen esta labor, el trato, el tacto, la manera tan delicada de tratar cada uno de estos cadáveres exhumados. Es una labor, digamos, digna de reconocer y cómo realmente es humanitario. Es tan cierto eso que pude constatar que cada cadáver es tratado como persona no identificada, pero persona que Dios permita que al ser identificada y encontrar sus familias puedan también tener ese gozo de acogerles. Destaco esta labor en equipo, esta labor tan profesional y sobre todo tan respetuosa de la dignidad de cada persona.
yo quisiera hacer un poquito de recuento, y es como el conflicto, a pesar de que hoy no está de una forma digamos, muy fuerte, digámoslo de esa forma, que inclusive las personas hoy en día en Santo Domingo, un joven, un niño, si le pregunta cuál es el conflicto o si hay conflicto, inclusive podría decir inclusive hasta que no hay conflicto. No, ya no hay conflicto, porque de alguna forma nos han adoctrinado a decirnos es que hoy no hay conflicto, ya no hay conflicto, porque no escuchamos las balas todos los días, pero en realidad el conflicto todavía sigue. Y cuánto más los efectos del conflicto que vivimos, los efectos que vivimos desde el año 96, 97, 2000 y adelante. Entonces hoy hay unos efectos también, pero que son positivos entre comillas. ¿Por qué digo positivos? Esta actividad de la unidad de búsqueda es maravillosa, porque es que aquí en Santo Domingo encontraron 18 cuerpos. Eso significa que va a haber 18 familias que van a tener una nueva vida desde la esperanza, una nueva vida donde quizás puedan dormir tranquilos, no con una solución, porque igual la persona falleció y eso es algo que nunca se va a superar, pero que ya va a haber una tranquilidad, va a haber una paz, donde decir, bueno, ya listo, al menos hay una respuesta, más bien digámoslo, una respuesta. Entonces valoro mucho la institución, valoro mucho los esfuerzos, y maravilloso que Santo Domingo haya tenido esta oportunidad. Hay una situación muy clara, y es que las huellas de la violencia en Santo Domingo pues difícilmente se van a borrar. ¿Cuándo se borran las huellas de la violencia? Cuando el que tiene esas heridas, porque es que las heridas del conflicto no se ven en la piel, esas heridas no se ven en la piel, esas cicatrices ni siquiera se ven en la piel, esas heridas están marcadas en el alma, están marcadas en el corazón, en el sentimiento, en la vida como tal de las personas, y que esas heridas no sanan fácil. Esas heridas se mantienen ahí latentes y vivas. Esas heridas van muriendo a medida que las personas que fuimos afectadas por el conflicto vamos muriendo también. Entonces ahí se van perdiendo las historias, se van perdiendo las vivencias, se va perdiendo todo ese pasado de alguna forma, y entra una nueva era, digamos, en las personas actuales. Pero ¿qué pasa con el tema de la unidad de búsqueda? Y es que digamos, esos efectos de la violencia que son tan duros como es la desaparición, porque es que el que no lo ha vivido no lo entiende, pero usted ha podido escuchar cuando una madre dice, es que mis 2 hijos que me mataron ahí los tengo en el cementerio hace 10, 12 años, pero hay uno que no sé dónde está y ese la tiene sufriendo todos los días, y es más poco 1 que 2, aunque ella le suman 3. Mire el dolor que va generando no solamente la muerte, la pérdida de la persona, sino ese tema de la desaparición. Ese es un tema, de pronto no hay las palabras, pero es terrible, es un tema terrible. Entonces, cuando esta actividad que se generó, que es la búsqueda, y cada vez que encuentran a alguien y que puedan entregarlo a sus familiares, sus restos, una noticia, es un paso adelante, es un paso a la paz. Yo lo veo como un paso a la paz. Yo veo como un aceite, como un bálsamo a la humanidad. Pero cuando hablo de humanidad, hablo de lo humano, no hablo de las personas como tal, sino a lo humano de las personas. Porque para poder sanar este conflicto tenemos que mirar todo desde lo humano. Y yo no digo, es que es muy importante cuando encuentran a un desaparecido, pero que fue una víctima. Tan bueno también cuando encuentran al guerrillero que fue desaparecido, o al paramilitar que fue desaparecido. No importa, es que no importa si la persona era de este grupo, era aquel, o era un delincuente o no era. No, es que tenemos que mirarlo desde lo humano. Y cuando encuentran a alguien y se lo entregan a su familia, incondicionalmente si tenía qué comportamientos. Entonces es muy interesante y muy bonito cuando se puede
llegar a encontrar estos cuerpos y podérselos entregar a las familias y decirles, descanse. Yo creo que ahí es un descanso en paz para esa familia. Este tema del conflicto no nos podemos enseñar a él. O sea, no se nos puede volver paisaje, porque es que eso es lo que ha pasado. Se nos ha vuelto paisaje donde ya escuchamos, este es desplazado, sí es desplazado. Este es víctima de la violencia, es víctima de la violencia. Este es yo no sé quién, este es tal cosa. Y ya nos enseñamos a eso. Pero detrás de esa persona hay una historia. Y no es una historia feliz. Pues de alguna forma es una historia importante porque está vivo. Y eso es importante. Pero hay una historia desgarradora. Y es una cantidad de historias que hay detrás de esas personas que duelen, que mortifican, que angustian. Y que lo que necesitamos hoy es que seamos humanos. Que nos acojamos, que nos ayudemos, que nos apoyemos. Que la violencia no la continuemos ni de palabras ni de acciones, sino que cada día podamos trabajar desde lo humano. Que dejemos de juzgar, sino que antes ayudemos para que podamos lograr la paz. Creo que de esa forma es que logramos la paz y es desde el apoyo, desde el amor, desde ayudar, desde servir. Yo creo que podemos empezar desde nosotros mismos, desde nuestras familias, después desde nuestros amigos y seguro que al menos en nuestro entorno vamos a notar mejorías. Quiero contarles desde la administración El Cambio Somos Todos, el alcalde Mario Alberto Monsalve. Desde el año pasado venimos trabajando con la unidad de búsquedas de personas dadas como desaparecidas, a raíz de muchos dominicanos y no dominicanos que se acercan a nuestra alcaldía contándonos que en nuestro cementerio aparecían tumbas marcadas como NN. Entonces ellos en su angustia o en su desespero o a veces querer aclarar el camino y de pronto encontrar un poco más de paz y de tranquilidad, pues nos solicitan a nosotros. Entonces es cuando empieza la relación Santo Domingo con ellos, ya vinieron aquí a nuestro territorio y es cuando iniciamos el proceso, digamos, de esas 18 tumbas que estaban marcadas aquí en Santo Domingo y se hace todo el procedimiento para custodiar, digamos, los restos de esas 18 tumbas, las cuales no teníamos identificadas. En eso, pues estas personas que decían que posiblemente podía ser uno de sus familiares, pues fueron invitados para que miraran y cotejaran el proceso como se hacía. Esos NNs pues ya continuaron su proceso de análisis y cotejar pues de acuerdo a nuestras digamos, en nuestras propias identificaciones o rasgos que tenemos, ellos ya iniciarán su proceso. Nosotros que lo que queremos buscar con esto es que darle tranquilidad a estas personas que no han podido hallar los cuerpos o desaparecidos porque no sabemos relativamente qué pudo haber pasado. Lo bueno de esto es que aquí no se clasifica por qué acto fue que se desapareció esa persona, si fue por una violencia o por grupos armados o una persona desaparecida y de pronto aparecieron los restos. Entonces no se clasifica eso por eso, sino que simplemente por la misma identificación de que estaban dados como NN. Entonces estos 18 tumbas, digamos, es donde teníamos estos restos, los cuales ya lo tiene la unidad de gestión.